Queridos peregrinos, muy buenos días. Como ven, seguimos nuestro recorrido por el desierto del Sinaí, por el desierto de Sin. Ayer estábamos al lado del mar y quiero mostrarles con mi supermapa tecnológico. Es menos tecnológico que el que usábamos en Israel, pero espero que les sirva. Aquí salimos de Cairo, atravesamos esta zona. Aquí estaba el inicio del canal de Suez. Ayer, antier, viajamos y llegamos hasta esta parte cerca de Mara, donde pernoctamos. Y ahora estamos en el desierto de Sin y estamos, como ven, camino del monte Sinaí. Estamos en medio del desierto. Lamento que de vez en cuando se oiga algún vehículo, pero nos ha advertido aquí la policía que no debemos apartarnos mucho de las carreteras por motivos de seguridad. No importa, nosotros estamos con Moisés, no había policía y no había seguridad, nuestra seguridad era Dios. Vamos a hablar hoy de dos temas bíblicos. Y vamos a seguir con los temas de la comunidad humana, de la sociedad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que todos estos temas vayan haciendo como un grande y hermoso mosaico en nuestro corazón. Un mosaico que nos está preparando para llegar al Sinaí. Aquí vemos detrás montañas en el desierto. Antes veíamos puro desierto, empezamos ya a ver montañas. Y vamos a subir al Sinaí hasta la altura de 2.285 metros de altura. No les digo cómo está hoy el clima, muy simpático, muy curioso, porque el sol es fuertísimo. Gracias a Dios pasa alguna nubecilla, hace un viento frío, viene del norte un viento frío y no parece que estemos en el desierto. Y con todo, ya algún arbustillo se ha empezado a ver, antes no veíamos absolutamente nada. Vamos pues a prepararnos y vemos hoy nuestros dos temas. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, hoy vamos a tener dos reflexiones bíblicas, una al inicio y otra al final, y nuestra catequesis de por medio. Espero que nos ayude tratando de conectar bien los temas con el recorrido geográfico que estamos haciendo desde el desierto de Sin. Este tema que voy a leer, capítulo 18, segundo párrafo del capítulo 18 del Éxodo, es como una aro de conexión entre el tema de ayer y el tema que vamos a ver hoy. Me parece muy providencial y muy coincidente. Dice así: ayer antier vimos el encuentro de Moisés con Jetro, su suegro. Repasan lo que había pasado, se cuentan cosas, alaban a Dios, ofrecen sacrificios. Este es el capítulo que sigue y pensé leerlo ayer, pero ya no me dio tiempo. Al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, yo dicto sentencia entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo, acabarás agotándote, tú y este pueblo que están contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas, no podrás hacerlo tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Su suegro Jetro se volvió a Madián. Madián sería la actual Arabia Saudita. Acabando la península del Sinaí, se cruza el otro brazo del Mar Rojo y ahí está Madián, ahí estaba Madián. Mis queridos peregrinos, qué hermosa lectura y qué aleccionadora de los temas que venimos tratando. Ayer dijimos 3 o 4 elementos y aquí aparecen con mucha claridad y mucha belleza. La autoridad viene de Dios. La autoridad debe ejercer su autoridad en el nombre de Dios, es decir, con verdad, con justicia, con bondad, con equidad, con búsqueda sincera del bien común. Tercero, el principio de subsidiariedad. Moisés hubiera querido y quería juzgar a todo el pueblo y era imposible. Dice Jetro: oye, espérate, están ahí todo el día contigo, están esperando y no acabas, y pasa el tiempo y se regresan y no terminaste. Ni tú ni el pueblo van a aguantar. Nombra a otros, que te ayuden otros, y tú te dedicas a las cosas más importantes. Entonces Moisés le hace caso a su suegro, y el ejercicio de la autoridad y el ejercicio de la justicia, como ayer hablábamos, los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los 3 ejercicios están ahí en germen y se ejercen para el bien de todos. Todos felices y contentos, podríamos decir nosotros con una simplificación un poco moderna. Pues bien, queridos hermanos, vemos allí cómo estos términos no los inventa Moisés. Moisés escucha el consejo de otros, de su suegro en este caso. Seguramente su suegro sabía cosas de su pueblo, de Madián. Es el ejercicio de ir construyendo la sociedad, de irla madurando, de irla perfeccionando. Cuando una cosa no funciona, se deja, se prueba otra. Cuando esa funciona, se fomenta, se cultiva, y de este modo los seres humanos vamos madurando y viviendo en sociedad, y este hecho nos hace vivir bien, nos hace vivir tranquilos. Estamos realizando aquellos bienes para los que la sociedad tiene su fin, para los que la sociedad fue creada por Dios mismo al hacernos a todos nosotros seres sociales. Pues bien,
Vamos con esto a pasar a nuestro tema de la catequesis de hoy y luego vamos a volver a la Biblia, porque aproximarnos al Sinaí a mí me llena de profunda emoción, me parece un sueño realizado, algo que jamás hubiera yo imaginado, poder venir al monte Sinaí y poder considerar aquí los mandamientos de Dios, los mandamientos del Decálogo. Qué hermoso, queridos hermanos, prepárense ustedes también para este momento que vamos a vivir en los próximos días. Mis queridos peregrinos, hemos venido caminando de la mano del catecismo en el tema de la moral. Dedicamos una grande primera parte a las consideraciones morales de la persona, la dignidad de la persona. Lo hemos repetido, espero que lo tengan ya en la mente. Y ayer pasamos al tema de la sociedad, es decir, no el individuo solo, sino la colectividad de seres humanos que naturalmente, por designio de Dios, estamos llamados a formar una sociedad. Ahí hablamos de los elementos fundamentales de la vida social, hablamos de la participación en la sociedad, del gobierno de la sociedad, etcétera, del bien común. Y hoy nos toca hablar de otro tema muy importante y muy enriquecedor, breve, pero vamos a darle la importancia que tiene la justicia social. La justicia social, es decir, que el ambiente humano, con todo lo que eso significa, relaciones interpersonales, relaciones interinstitucionales, relaciones políticas, culturales, religiosas, todo lo que caracteriza a la vida social nuestra, que tenga fundamentalmente un componente que es la justicia, es decir, justicia es dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Bien, dice así el Catecismo número 1928. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Vean cómo se va completando el mosaico de la doctrina, que es doctrina humana, es ética, es filosofía, es política y también es religión. Se realiza cuando se dan las condiciones para que todas las asociaciones y los individuos consigan su naturaleza y su vocación. Yo creo que ninguna sociedad humana aprueba como buena una sociedad o una institución perversa. Todas las instituciones deben nacer bien, deben nacer con fines buenos, humanos, con la intención de promover algún bien de la sociedad, pero a veces en el camino o en las relaciones entre una institución y otra, una persona y otra, eso puede faltar a la justicia, ¿verdad? ¿Y por qué tú te apropias de lo mío? ¿Por qué tú haces algo que me compete a mí? ¿Por qué este nivel de gobierno interfiere en otro nivel del gobierno? Y es aquí donde la justicia, es decir, la virtud que da a cada quien lo que corresponde, la virtud de la justicia debe intervenir junto con el bien común y junto con el ejercicio de la autoridad. Tres elementos maravillosos para que todos vivamos felices y contentos. El primer elemento de la justicia social es el respeto de la persona humana. Ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, y el catecismo y toda la ética está fundada sobre la dignidad de la persona humana.
La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Por eso las ideologías materialistas, horizontalistas, dañan a los hombres. ¿Por qué? Porque no respetan su dignidad trascendente, su dignidad eterna. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada al hombre. Dice el Catecismo, citando aquí al Papa Juan Pablo II, la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador. Dios Creador, dice, cuida a la persona humana, promuévela, defiéndela. De ellas son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. El respeto y el cuidado de la dignidad humana, obviamente en cada momento de la historia va adquiriendo nuevos matices. No es lo mismo la sociedad prehistórica que la sociedad actual moderna. No es lo mismo Europa que Asia, no es lo mismo una población rural que una población urbana, pero Dios encomienda a los hombres y mujeres de todos los tiempos que en su contexto histórico, en su ambiente, vigilen y custodien la dignidad humana. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Ya lo hemos dicho, la medida, el principio es la persona humana. La sociedad viene después. No hay sociedad sin personas, sin individuos. No hay dos sin uno. No hay cinco sin uno, dos, tres y cuatro. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, en las leyes de los estados. Una sociedad mina su propia legitimidad moral. Cuando un estado abusa de los individuos, les quita sus derechos, entonces está perdiendo su propia legitimidad. Y así se derrocan los gobiernos porque faltan contra la justicia a su pueblo. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. La Iglesia pretende recordar a los hombres de buena voluntad. El ámbito de la Iglesia no es gobernar el mundo, el ámbito de la Iglesia es iluminarlo y recordarle estos grandes principios. El respeto a la persona humana supone respetar este principio. Vamos a ver cuál es el principio fundamental. A lo mejor están pensando en un principio rarísimo, quién sabe dónde está, y verán qué principio tan simple y tan sencillo debe gobernar el respeto a la persona humana, es decir, fundar la justicia. Que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Que cada uno se sienta respetado y que cada uno respete a los demás como si fuera el mismo. Ya lo dijo Jesucristo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o, en positivo, haz a los demás lo que quieras que ellos te hagan a ti. Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas. Estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada ser humano un prójimo, es decir, un hermano. ¿Qué nos quiere decir aquí el catecismo? Muy sencillo. No basta la simple justicia,
hay que ir a la caridad, es decir, esa justicia iluminada e informada por el amor. Cuando se da esa justicia, podemos vivir verdaderamente en paz, podemos vivir bien, cada uno puede tener lo suyo, disfrutar de lo suyo, compartir con los demás. El deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Hay un terremoto, hay que acudir en ayuda de nuestro prójimo. Hay carestía, hay una hambruna, hay guerra, hay desplazamientos. Es un deber de justicia y de caridad que individuos e instituciones de cualquier nivel que sean acudan en la ayuda de sus hermanos. ¿Cuánto hicisteis a uno de estos pequeños míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. No solamente se fija aquí la moral en la justicia y en la caridad, sino también se fija en la religión. Dios ha querido identificarse con cada ser humano, y cuando yo hago a un pobre, se lo estoy haciendo a Dios. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. Hay que respetar a los que no piensan como tú. El Evangelio llega hasta el extremo de decir, amad a vuestros enemigos, orad por los que os hacen mal y os persiguen. Si en vez de apagar el fuego con agua, intentamos apagarlo con gasolina, el fuego se va a extender, se va a propagar y los males sociales van a crecer. Por eso se requiere la benevolencia, la caridad y finalmente un sentido trascendente de la sociedad. El segundo párrafo nos lleva por un camino no fácil de poder afrontar: la igualdad y las diferencias entre los hombres. Igualdad y diferencias. ¿Qué significa esto? Significa que todos los seres humanos tenemos esencialmente una igual dignidad. El ser humano vale lo mismo, sea donde sea, en el lugar que sea y en el tiempo que sea. Esto ya hemos hablado, la dignidad que Dios le confirió al ser humano. No se la confiere un gobierno, una ley, no se la confiere una amistad, nada, se la confiere Dios. De aquí la importancia de la vida humana, el valor del ser humano. Y de eso, de esa igual dignidad, derivan iguales derechos e iguales deberes. La persona humana tiene los mismos derechos en cuanto ser humano y los mismos deberes en cuanto ser humano. Pero hay también una realidad que se funda en un designio de Dios, en un designio misterioso de Dios. Nos lo recuerda la parábola de los talentos. Llegó el rey y a uno le dio 10, llegó y le dio a otro 5, llegó y le dio a otro 1. ¿Por qué? Porque él quiso. O aquel que fue a contratar a los obreros, contrató a unos, más tarde contrató a otros, finalmente contrató a otros, al final del día contrata a otros y a todos les paga lo mismo y da la razón, porque es bueno. Es decir, la medida de los dones de Dios, que a nosotros personalmente nos puede parecer muy diversa, en realidad proviene siempre y solo de la bondad de Dios. A uno le da más, a otro le da menos. A uno le da cualidades de científico, a otro de músico, a otro de obrero, a otro de labrador sencillo, a otro de un grande intelectual, a otro de un artista. Dios nuestro Señor reparte sus dones como quiere y a quien quiere. Y esto funda una buena parte de las diferencias entre los seres humanos. Los talentos no están igualmente distribuidos. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios,
que quiere que cada uno reciba de otros aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que necesitan. Las diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia, a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Aquí hay un complejo no fácil de descifrar en las situaciones concretas de la vida. ¿Por qué? Porque lo que nos puede parecer fácil y sencillo a nivel de talentos humanos personales nos parece a veces complicado y difícil de interpretar cuando se trata de bienes materiales, bienes de producción, riquezas. ¿Por qué yo nací pobre? ¿Por qué el otro nació rico? Y aquí el catecismo nos da una clave de entendimiento de esto, porque Dios quiere que en esas relaciones nos hagamos bien unos a otros, nos ayudemos a crecer, a madurar, nos santifiquemos también en la condivisión de los bienes. Aquí el catecismo cita un coloquio de Santa Catalina de Siena con la providencia de Dios, con la divina providencia. Dice: ¿es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes, dándole a uno todas, o dándole a este una y al otro otra particular? A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario, para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesiten de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Y aquí, queridos hermanos, no lo dice el catecismo, pero lo digo yo. Entra un principio de la justicia social y de la ética. Nosotros somos solo administradores de los bienes materiales. Si tú has recibido muchos bienes, administralos donde tú tengas tu parte, pero compartas y dones a los que les corresponde la parte que les corresponde. Me viene aquí el recuerdo de ese rey, creo que era Felipe II, que quiso ser enterrado, quiso ser llevado en su funeral con las manos fuera del féretro. Dice: quiero que todos mis súbditos vean que el día que yo me muera y me van a enterrar, voy con las manos limpias, no me puedo llevar nada de este mundo. Somos administradores, y en esa correlacionalidad humana, económica, laboral, nosotros podemos ayudarnos unos a otros en muchos sentidos. Existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. La desigualdad es normal, la desigualdad es natural, la desigualdad es parte de la providencia de Dios. Pero esas desigualdades pueden llegar a situaciones escandalosas, donde unos pocos tienen muchísimo y otros no tienen ni siquiera lo necesario para vivir, lo necesario para una vida digna. La igual dignidad de las personas exige que se llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz y justicia internacionales. Una llamada de Dios nuestro Señor en lo íntimo de nuestras conciencias para ser más solidarios, para ser más humanos, para ser más justos, para ponernos más en los zapatos de nuestro prójimo cuando tiene menos que nosotros.
Solidaridad humana. Terminamos esta parte con una bellísima reflexión del catecismo sobre la solidaridad. El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de amistad o caridad social. Qué hermoso, estos nombres ya nos dicen tanto. Solidaridad expresado con el nombre de amistad o caridad social es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. La fraternidad humana, cuando yo me siento verdaderamente hijo de Dios y reconozco en el otro a mi hermano, a mi hermana. Ahí el fundamento de la dignidad de la persona humana no es individualista, sino es social también. Por eso nos ponemos en los zapatos del vecino y nos ponemos con amistad, con caridad, con un sentido de amor verdadero. La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y en la remuneración del trabajo. Es una forma de caridad dar un trabajo y dar un trabajo justo, debidamente remunerado. Tú me ayudas a mí con tu trabajo, yo te ayudo a ti con tu justa remuneración. Supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, en el que las tensiones pueden ser mejor resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su salida negociada. Tensiones y conflictos son inevitables, lo dice Jesús en el Evangelio, es inevitable que haya escándalos, es inevitable que haya divisiones y conflictos, pero si hay solidaridad, esos conflictos y esas divisiones se van a resolver con mejor espíritu y con más facilidad. Los problemas socioeconómicos solo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella. Nos decía en estos días nuestro guía aquí en Egipto los conflictos que han surgido entre algunos países africanos por el tema del río Nilo. No recuerdo ahora qué país era, si era Zambia, no me acuerdo qué país, decidió de modo arbitrario y aprovechando una coyuntura político-social de Egipto, decidió hacer una nueva presa en el río Nilo. Y haciendo una nueva presa en el río Nilo, pone en entredicho la cantidad de agua y la seguridad del agua para Egipto. Si Egipto no tiene agua, todo su pueblo desaparece. No puede subsistir Egipto sin el río Nilo. Entonces, ahí está un ejemplo bien concreto de justicia y de solidaridad entre pueblos y naciones. De eso depende la paz. La virtud de la solidaridad va más allá de los bienes materiales. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor. Buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas se os darán por añadidura. Quiero terminar este último párrafo que me parece muy claro y muy iluminador, diciendo, en defensa de mi madre, la Santa Iglesia, tan criticada y tan vituperada, de modo a veces tan superficial y tan ideológico, que el mundo occidental tiene muchísimos elementos donde se ha visto enriquecida la cultura occidental gracias al espíritu cristiano. Primero, el concepto de persona humana, los derechos humanos. Los derechos humanos están iluminados por el Evangelio,
el concepto de persona, la dignidad, el respeto de la persona, el concepto mismo de persona humana es un concepto cristiano. Y luego hay un libro que ahora no recuerdo bien su título, cómo la iglesia en qué cosas la iglesia ha ayudado a la comunidad occidental. Y es un libro precioso, muy grande, lo voy a buscar y se lo voy a recomendar. James, ¿me recuerdas por favor? Porque ya mis peregrinos tienen curiosidad de saber qué libro es este. Un libro donde dicen que ha colaborado la iglesia en la civilización occidental, ha colaborado en la ciencia, grandes científicos, ha colaborado en la salud, ha colaborado en la agricultura, ha colaborado en la geografía, ha colaborado en la economía, ha colaborado en la política. Muchísimos elementos que hoy son pacíficamente parte de nuestra cultura han sido creación solidaria y justa de muchos personajes. Quiero en esto, y con esto termino, subrayar la importancia, la trascendencia capital del monaquismo cristiano. Los monjes y los grandes monasterios y abadías de la antigüedad y de la Edad Media eran horno de muchos descubrimientos y fueron motivo de mucho crecimiento en el desarrollo de la cultura. Ahí están los talentos personales, los talentos económicos, los talentos naturales, los recursos, en una grande sinfonía de justicia y de solidaridad en nuestra sociedad humana. Vamos a terminar con otra reflexión bíblica, ya casi a los pies del monte Sinaí que nos está esperando. Mis queridos peregrinos, hemos ya terminado el capítulo 18 del Éxodo. Vean que vamos haciendo un recorrido geográfico y un recorrido también bíblico precioso. Espero que les esté ayudando. Encomiéndenos al Espíritu Santo para que cada día podamos transmitirles algo hermoso, rico, valioso, educativo, que nos ayude a ser mejores personas con la Biblia en la mano. Al llegar al capítulo 19, nos encontramos a algunos títulos que a mí me hacen poner la carne de gallina, me emocionan profundamente y yo quisiera compartir esa emoción con ustedes, que nos preparemos, que abramos el corazón para lo que está por delante. Dice así la división de mi Biblia de Jerusalén: la alianza en el Sinaí. Estamos acercándonos y hemos estado solo en una preparación al tema de la alianza. Les recuerdo los 4 grandes elementos que constituyen la revelación en el Pentateuco y sobre todo en el Éxodo: la promesa, la elección, la alianza y la ley. Estamos a punto de llegar a la alianza y seguirá luego la ley. Se está completando así esta parte de la revelación que va a constituir el pueblo de Dios antiguo y constituye también el pueblo de Dios que somos nosotros. La alianza en el Sinaí, y se divide en 2 capítulos: la alianza y el decálogo, la alianza y la ley. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura hoy al inicio del capítulo 19, y con eso nos vamos preparando para llegar al Sinaí, que vamos a llegar ya en 1 o 2 días y lo vamos a tener delante. Aquí vemos en medio del desierto, hemos venido hasta ahora en llanuras de desierto, no se veía un monte para nada. De repente comenzamos a ver montes, y como les dije, del lugar donde dormimos desde ayer hasta el monte Sinaí vamos a subir más de 2000 metros de altura
a través de estribaciones y de una carretera que yo desconozco, pero que espero que la vayamos disfrutando y que se las vayamos compartiendo para que suban con nosotros al Sinaí, al encuentro con Dios. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Llegada al Sinaí. Al tercer mes después de la salida de Egipto, 3 meses, ya me está tirando el aire, 3 meses, ese mismo día llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Aquí, con este panorama que tenemos delante, podemos fácilmente comenzar a imaginar lo que nos espera muy pronto al llegar al Sinaí. Yo voy entusiasmado y feliz de llegar a esta montaña sagrada tan importante en la historia de la humanidad, tan importante en la historia bíblica. Y aquí nos sorprende este párrafo: promesa de la alianza. Promesa de la alianza. Yahvé Dios va a abrirle su corazón a Moisés para abrirle el paso, para preparar el camino a la alianza con Dios. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Qué emoción, queridos hermanos, queridos peregrinos, y ojalá que lo estemos viviendo nosotros también, casi como una renovación personal nuestra individual, de nuestras familias, una renovación de nuestra alianza con Dios. La alianza con Dios no es un hecho histórico que se quedó ahí en un monte que esperamos ver mañana o pasado, disfrutar, alegrarnos. La alianza con Dios es un pacto íntimo, es una relación personal, es algo que debe cualificar nuestra vida. El vivir en alianza con Dios o no vivir en alianza con Dios debe ser un cambio radical de nuestra vida. Y si a veces nuestro mundo va como va, y nuestra sociedad y nuestra civilización va como va, tendríamos que preguntarnos seriamente: ¿no será porque no estamos viviendo la alianza con Dios? ¿Con quién estamos viviendo alianza? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién estamos haciendo caso en nuestra vida? ¿Cuáles son los parámetros que guían nuestra civilización humana? Pero aquí la parte de Dios es muy clara. Os saqué de Egipto, os saqué de la esclavitud, os llevé como un águila lleva en sus alas a sus crías, y quiero hacer de vosotros un pueblo sacerdotal, un pueblo santo. Queridos hermanos, la intención de Dios no puede ser más santa, no puede ser más generosa. Imagínense que yo voy a firmar un contrato de algo, ¿verdad? Voy a comprar una casa y me dan cita con el notario, y llega un tipo en un helicóptero, y dije: caramba, qué importante es este señor, mira,
viene en un helicóptero a formar un contrato, a firmar porque le compré una casa. O que llega, no sé, en la antigüedad llegaban unos caballos preciosos o llegaba con un séquito de 1000 camellos, ¿verdad? Llegó a firmar un contrato, un pacto. Pues este contrato mío, de mi alianza con Dios, lo firma el creador del universo, el Señor, como dice en la Escritura, que llama a las estrellas por su nombre y le responden, que mide los mares en la palma de su mano. Este pacto, esta alianza, no es verdaderamente una alianza, porque la alianza y los pactos son entre iguales, es un don de Dios. El pacto del Sinaí es un don de Dios. Dios se compromete amorosamente a ser el Dios de este pueblo y a guiarlo, a acompañarlo, a darle forma, a darle subsistencia, a guiarlo en su camino. ¿A dónde? Históricamente hablando, a la tierra prometida. Metahistóricamente hablando, al cielo, a la salvación, a la realización de nuestra verdadera vocación. Queridos hermanos, mientras nos acercamos al monte Sinaí con emoción, con interés, con santa curiosidad, tenemos también que ir preparando nuestra alma, nuestro corazón, a hacer nuestro pacto, nuestra alianza personal con Dios. Y si alguno de ustedes no la había hecho, si alguno de ustedes no había entendido su vida cristiana como una alianza con Dios, entiéndala, comiencen, inaugúrenla, regálense el don de establecer una alianza íntima y personal con Dios. Tú serás mi Dios, yo seré tu pueblo. Sí, Señor, respondo a tu amor. Sí, Señor, respondo a tu iniciativa. Sí, Señor, te reconozco como el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Me ha hecho pensar estos días, saliendo de Egipto, donde nos explicaban los grandes templos, y nuestro guía nos explicaba el dios Horus, el dios no sé qué, el dios Ra, el dios tal. Uno era el del cielo, otro de la tierra, otro del amor, otro de la fecundidad, otro del agua, otro de la lluvia. Tenían los pobres egipcios dioses a diestra y siniestra, y vivían muy bien. Vivían en el grande imperio egipcio, donde nuestros hermanos hebreos dicen que se sentaban y comían carne y cebollas y rábanos. Pero eran súbditos de miles de dioses, esclavos de miles de dioses. De repente el pueblo de Israel se encuentra en un desierto como este, se encuentra debajo del sol, se encuentra con hambre y con sed, y descubre que Dios puede proveerle lo que necesita, que Dios está con él, que Dios le va a dar prodigios uno detrás de otro para que reconozca que es Dios, que puede Dios, que Él sana, que Él cura, que Él alimenta, que Él provee, que Él es Dios, y como tal, que en sus manos estamos seguros. Espero, queridos hermanos, que nuestra cercanía al Sinaí nos lleve a una alianza personal, íntima, profunda, irrevocable en nuestro amor con Dios, en nuestro amor a Dios, porque los únicos que vamos a salir ganando somos nosotros. Sigamos nuestro caminar por el desierto y nos vamos acercando ya a nuestro monte Sinaí. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Gracias. Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida
Si me separo de tu guía y dirección, sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Sé que a veces he perdido el rumbo, que el miedo se hace más profundo. 40 años sin llegar a algún lugar. Sé que aunque yo me haya perdido, tú me vuelves a encontrar. Libérame en mi viaje, en mi camino. Abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino. Abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.